Em, En primer lugar, quiero agradecer a la Unión Profesional la oportunidad de presentar este trabajo que hemos hecho conjuntamente en el marco de las actividades de la Cátedra de Ética Ambiental que dirijo desde hace algunos años. Ha sido un placer trabajar con ellos y, bueno, pues también presentar estos resultados. En segundo lugar, quería disculparme por no poder estar físicamente con vosotros, pero por distintas razones profesionales, pues no he podido. He tenido que viajar a Valencia y me coincide con esta presentación. El objeto de la misma es mostrar cuáles son algunos principios éticos que pueden fundamentar el reforzar la dimensión ambiental en los códigos deontológicos. Ese fue el origen de la colaboración, del primer contacto que tuve con la Unión Profesional y bueno, digamos, el hilo conductor del trabajo que hemos estado realizando. Entonces voy a presentar en primer lugar un poco el marco ético de esta colaboración y finalmente hablaré de las consecuencias para el código deontológico de reforzar la dimensión ambiental. ¿Por qué conservar la naturaleza? Bueno, parece casi obvio este asunto, pero bueno, no está de más recordarlo. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas hay al menos 6 que están directamente relacionados con la cuestión ambiental, aunque todos ellos de alguna manera lo tienen en cuenta. Pero de todas maneras creo que es interesante reflexionar sobre las principales razones para conservar la naturaleza, porque dependiendo de cuáles sean las dominantes, pondremos más énfasis en unos aspectos o en otros. Hace bastantes años, cuando empecé con estas cuestiones de ética ambiental, cayó bueno, iba a decir en mis manos, pero en realidad cayó en mi ordenador, una encuesta que había hecho un grupo en América Latina, en donde preguntaban cuál era la razón más importante para conservar la naturaleza. Y daban estas 5 posibilidades. En primer lugar, que es una fuente de recursos que sirven a los intereses humanos. Por otro lado, el impacto que la degradación de la naturaleza tiene sobre la salud de las personas y los riesgos que lleva consigo el deterioro del ambiente. En tercer lugar, una razón, digamos, de responsabilidad personal, una razón relacionada con el propio valor intrínseco de la naturaleza y, finalmente, una razón religiosa. Esta encuesta se respondió por, como digo, fundamentalmente personas en América Latina y se repitió en otra encuesta en la que sí participamos nosotros, que se realizó aquí en España, con exactamente las mismas preguntas. Como vemos, aunque la diferencia entre las contestaciones es bastante grande en los dos ámbitos, sobre todo en esta última, la razón religiosa, que en América era la más importante, junto con la responsabilidad personal, mientras que en España realmente tenía muy poca relevancia. En el fondo, estas 3 últimas que estoy ahora subrayando están indicando una responsabilidad ética en el cuidado del ambiente, ya sea por principios éticos o por razones morales de ámbito religioso. En cualquier caso, la llamada a la responsabilidad ética, al valor que tiene la naturaleza desde el punto de vista, digamos, de la consideración humana, es muy importante a la hora de tomarnos en serio el cuidado del ambiente. Sin embargo, cuando vemos la importancia práctica que tienen las cuestiones ambientales entre la opinión pública, vemos que esta relevancia no está muy marcada. De hecho, en la serie que tiene el CIS sobre las principales preocupaciones de los españoles, pues realmente aquí vemos una lista de las 12 primeras causas y de los problemas, perdón, y en ninguna de ellas aparecen cuestiones ambientales. El paro sigue siendo la preocupación principal junto a otras cuestiones de índole económica. Incluso en lo que se refiere al conocimiento de las cuestiones ambientales, que de alguna manera reflejan el interés que se tiene por estas cosas en la sociedad española, pues vemos cómo las tendencias desde los años 2009-2010 hasta el periodo más reciente, pues no han mejorado sustancialmente, ¿no? Apenas el 43% de las personas encuestadas se consideran estar bastante o muy informado de cuestiones ambientales, mientras que una proporción mayor se considera poco o nada informado.
O sea que el medio ambiente se considera importante, pero en la práctica el grado de importancia no es tan alto como nos gustaría. O sea que tenemos que seguir insistiendo y explicando por qué es importante conservar la naturaleza. ¿Cuáles son los principios éticos que entran en juego en esta cuestión, ¿no? En primer lugar, es importante reflexionar sobre el valor de la ética en general. Los seres humanos nos movemos por distintas motivaciones y en nuestra vida pues parece obvio que necesitamos tener principios que guíen nuestra conducta, ¿no? Que nos indique qué es bueno y qué es malo, en definitiva. Y la ética nos facilita que esa interpretación esté realizada con criterios razonablemente objetivos y razonablemente asociados a la propia naturaleza humana. En ese sentido, la ética ambiental es una rama de la ética especial que reflexiona sobre el valor moral de problemas asociados a nuestro trato con la naturaleza, frente o en paralelo a otras ramas de la ética, como sería la ética de los negocios o la bioética. Cualquier enfoque, cualquier valoración ética que hagamos de una determinada actitud, de un determinado comportamiento, necesita tener un enfoque ético. ¿Qué se entiende por enfoque ético? Pues sería el criterio para juzgar éticamente una acción. Y hay distintos enfoques éticos que están conviviendo actualmente en nuestra sociedad. Quizá los tres más importantes son la ética utilitarista, que básicamente juzga el valor ético de una acción en función de los beneficios que proporciona, de la utilidad práctica que proporciona, ya sea en bienestar o en menor malestar. La ética del deber, bastante relacionada con el idealismo kantiano, que se fija más en la normativa y en las conductas que tengan un valor universal, y la ética de la virtud, de origen aristotélico, que en el fondo valora las conductas en función de aquellos comportamientos que nos hacen mejores, ¿no? Que nos hacen mejor persona. Cuando hablamos de principios éticos en relación con el medio ambiente, me parece que los más destacados serían, por un lado, el valor, cómo juzgamos la prioridad a la hora de actuar, en qué medida la naturaleza tiene un valor intrínseco, independiente del interés humano, o un valor meramente instrumental. Por otro lado, el principio de precaución, que nos lleva a adoptar medidas que eviten un daño grande siempre y cuando, digamos, el beneficio de esa acción pues, esté suficientemente justificado. O sea, evitar, en definitiva, tomar acciones que puedan llevar un daño grande, incluso aunque la probabilidad de que ocurra no sea muy alta. La responsabilidad que viene indicada por la capacidad de tomar, digamos, conciencia del papel que tenemos en la resolución o en la creación de determinados problemas, la transparencia que nos llevaría a facilitar información a todos los actores que estén relacionados con esa acción, con esa actividad, la justicia que nos llevaría a repartir uniformemente los impactos, sobre todo los impactos negativos que pudieran tener nuestras acciones sobre el medio, de tal manera que no haya un grupo social que esté especialmente desfavorecido en beneficio de otros grupos sociales. La búsqueda del bien común, que de alguna manera nos llevaría a tomar acciones que repercutan en el conjunto de la sociedad y no en el interés de un grupo minoritario, y el pensamiento del beneficio de las generaciones futuras, que aunque esto éticamente digamos, ha sido bastante controvertido, pero bueno, cada vez más se considera un valor obvio, ¿no? Que necesitamos legar a nuestros descendientes un planeta en las mismas o mejores condiciones de las que lo hemos recibido. Todos estos principios, de alguna manera, tienen que anclarse en los valores que están presentes en la sociedad contemporánea. En una reciente encuesta, se hizo poco antes de la pandemia, del Instituto Elcano sobre
la visión de los españoles ante el cambio climático, había una inmensa proporción de personas encuestadas que estaban de acuerdo con que el cambio climático existe. Ahora bien, en este problema, como en otros problemas ambientales, hay una cierta disfunción entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Entre nuestra percepción de las cosas y nuestro compromiso con la solución de esos problemas. Y en esa misma encuesta se les preguntaba cuánto más estarían dispuestos a gastar para introducir una medida concreta que alivie, digamos, o reduzca el problema del cambio climático, y ahí, como vemos, la proporción es mucho menos dominante, ¿no?, que en la pregunta anterior. Hay una cierta disfunción entre los valores y la actuación de las personas en este tema. Bien, con estos principios éticos, pues desarrollamos algunas ideas que podrían servir para reforzar la cuestión ambiental en los distintos códigos deontológicos. Esto está basado en algunos elementos, como la importancia de la dimensión ambiental, que realmente está presente en todas las legislaciones que afectan al territorio, y recientemente en algunas leyes que se han introducido para tomar una acción más decidida en lo que se refiere, por ejemplo, a la mitigación del cambio climático, pero también a otros muchos elementos que tienen que ver con nuestra actividad cotidiana y con la actividad profesional de una gran cantidad de especialidades. Necesitamos, en definitiva, no solamente cumplir la legislación, lo cual es obvio, sino también ser un poco más ambiciosos, ir a una excelencia ambiental que nos permitirá no solamente evitar daños, sino también restaurar los daños ya realizados. En definitiva, yo creo que un código deontológico no solamente tiene que marcar límites, sino también marcar tendencias, orientar. Y obviamente en la cuestión ambiental no se trata únicamente de cumplir lo imprescindible, sino sobre todo de buscar la excelencia ambiental. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre los códigos deontológicos? Pues habrá que irlas estudiando. Esta es una de las conclusiones y de las actividades que están ahora en marcha. Como primera idea, dentro de 4 grandes líneas que hemos planteado en esta guía, generar una mayor conciencia sobre la importancia de la dimensión ambiental. Como hemos visto en las encuestas del CIS, lamentablemente no todos los españoles consideran esto prioritario, no está dentro de la agenda principal tampoco de los políticos o del sector empresarial, pero debería de estar, ¿no?, porque nos estamos jugando muchas cosas, ¿no?, el futuro de nuestra sostenibilidad. Esto lleva a buscar la excelencia en los principios de gestión ambiental. Son muy conocidos los 3 principios: reducir, reutilizar, reciclar, pero con mucha frecuencia nos centramos únicamente en reciclar, en el último, pero hay que recordar que están en orden. O sea, antes de reciclar es mucho más importante reducir. Eso, digamos, sería el gran valor ecológico, es el ahorro, ¿no? Es reducir el uso de la energía, el uso de materiales. Yo siempre digo que la bombilla más ecológica es la que está apagada, ¿no?, si no es necesario, naturalmente. Reutilizar, que nos llevaría a poder emplear el mismo material en el mismo uso repetidas veces, y esto es algo que casi tendríamos que empezar a aprender de nuestras abuelas, que estas cosas las hacían muy bien. Y a estos 3 principios deberíamos añadirle algunos otros, como por ejemplo restaurar lo que ya hemos degradado y reeducar, ¿no? La parte educativa me parece fundamental, no solamente en los niveles de educación general, sino también de educación continua, ¿no? En todos los estudiantes universitarios, incluso pues los cursos de reciclaje profesional deberían de incluir esta dimensión ambiental. En tercer lugar, minimizar los impactos ambientales de cualquier actuación que hagamos, y para esto pues tenemos herramientas como sería el cálculo de las huellas ambientales, que nos permiten evaluar cuál es el impacto concreto de nuestra acción, ¿no?, en el agua que usamos, en la energía o en las emisiones que realizamos, o en el uso de materiales que pueden resultar dañinos con el ambiente. Y ese cálculo hay que realizarlo a lo largo del ciclo de vida completo, no en una actuación singular, sino
desde que ese producto pues, inicia su andadura, en el caso de un producto agrícola, desde que se planta ese producto hasta que se distribuye al consumidor o se recicla. En este sentido, tenemos herramientas proporcionadas por la ingeniería ambiental que permiten calcular con cierta precisión, con bastante precisión, el impacto. Esto es lo que se llama la huella, por ejemplo, en el caso del cambio climático, la más importante es la huella de carbono, que permite estimar las emisiones que se han producido a lo largo del ciclo de vida de la producción, elaboración, distribución, almacenamiento, etcétera, de cualquier producto de los que usamos cotidianamente. De hecho, una de las líneas de la Cátedra de Ética Ambiental es el cálculo de esta huella. Esto es un observatorio que elaboramos dentro de la cátedra y nuestra ilusión, nuestro interés sería que ese dato pudiera estar etiquetado en cualquier producto que compramos, de tal manera que el consumidor tuviera esa información disponible y pudiera elegir en función de las distintas opciones de consumo aquella que tenga un menor impacto. Esto, como digo, se puede calcular. Aquí tengo un par de ejemplos he traído simplemente. En el caso de los coches hay una cierta polémica sobre las emisiones de un coche eléctrico frente a los coches alimentados por energías fósiles. Los cálculos que hemos hecho sobre el ciclo completo de vida, incluyendo la extracción de materiales, la construcción del coche, la distribución y, por supuesto, el uso, en el ciclo de vida completo, en torno a 200.000 kilómetros, por ejemplo, comparando un coche estándar, como puede ser un Golf, que tiene versión eléctrica, de gasolina, de gasoil, pues como vemos ahí el ahorro es sustancial, es casi del 80%. Obviamente, esto siempre que se utilice energía renovable. Claro, se utiliza el mix energético nacional, el ahorro es mucho menor, pero aún así sigue siendo bastante significativo, casi el 50%. En cuanto a los productos de alimentación, el cálculo es un poco más complicado porque el producto depende mucho de cómo se ha elaborado, pero bueno, algunos datos así promedio nos sirven para reflexionar también sobre cómo es nuestro menú, nuestra alimentación. Aquí vemos, comparando el caso de la ganadería estabulada, la ganadería intensiva, ¿no? La ganadería extensiva sería otra cuestión, pero bueno, un kilogramo de ternera equivale a las emisiones pues, de casi 5 kilos de carne de cerdo, casi 7 kilos de carne de pollo y casi 30 kilos de fruta o 43 kilos de legumbres. O sea que ya se ve que depende de lo que comamos, de cómo sea nuestra cesta de la compra, pues las emisiones, el impacto climático, pues tendrá distinto peso, ¿no? Algunas sugerencias para minimizar el impacto que hemos incluido en la guía, pues por ejemplo, calcular y compensar la huella de carbono de la actividad que hagan las corporaciones colegiales, calcular y etiquetar la huella de carbono de productos o servicios que faciliten las distintas corporaciones colegiales, maximizar el empleo de materiales de bajo impacto, promoviendo prácticas de economía circular, reutilización, reciclaje, conseguir una buena acreditación ambiental de los edificios que utilizan las corporaciones. Bueno, esto, como digo, siempre referido a la actividad de los colegios profesionales, pero obviamente pues, se puede extender a la de los profesionales que están colegiados en los propios colegios. En definitiva, estas 4 líneas, generar una mayor conciencia, buscar la excelencia, minimizar los impactos, pues añadiríamos una cuarta que sería mejorar la transparencia en las actuaciones que tengan cualquier impacto ambiental, facilitando la participación de aquellas personas que van a ser afectadas por los mismos. En cualquier caso, pues la guía está disponible en Internet y bueno, pues les animo a que le echen una ojeada y espero, pues, sinceramente, que sea muy útil para conseguir ese objetivo último de que todos seamos más conscientes de que tenemos una implicación en la resolución de los problemas ambientales, ¿no? No solamente somos parte del problema, sino también parte de la solución. Muchas gracias.